Bueno, está en línea Gabriel Ventasgal. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nuevamente, gracias. No, por favor. Contanos un poco sobre un tema que vi el otro día en tu timeline de Twitter, donde vos pones allí la entrevista en un medio árabe, debe ser, creo que es IMRI TV o MINRI TV o algo por el estilo, de alguien que cuestiona la historiografía romántica de, del mundo árabe al respecto de Al-Andalus y de otras cuestiones que, por lo visto, hay una gran inversión de los estados árabes en sostenerla frente a su propia población. Mira, en general, cuando tú quieres identificar a una persona que piensa de forma radical, o sea, que dentro del Islam piensa de forma radical, tiene varios parámetros. Uno de esos parámetros, por ejemplo, es considerar que todo lo que hizo el profeta Mahoma y todo lo que dijo es perfecto. Entonces es imitable. Y de ahí, si entendés eso, se entiende por qué, por ejemplo, si un medio de comunicación como Charlie Hebdo se ríe del profeta, entonces hay un atentado en su contra. O porque hay personas que se casan con criaturas. Porque el profeta Mahoma tuvo su tercera mujer, que era Aisha, y Aisha tenía 6 años cuando se casó con Mahoma y tuvo su primera relación sexual a los 8 o a los 9 años, según qué historiador del profeta revises. Dicho esto, entonces, una de las condiciones para poder reconocer a una persona que es radical es que divide el mundo entre lo que es Islam y lo que será Islam. Ujú. Y lo que es Islam va desde Afganistán de hoy hasta España y se llama la Casa del Islam o en árabe Dar el Islam. Más que nada te dibujan el mapa del año 750 cuando un califa, o sea, un rey del Islam de la dinastía Omeya gobernaba en todo ese territorio. Eso incluye España también, o en árabe Al-Ándalus. Entonces el sueño de una persona que piensa de esta forma es regresar a ese dominio ideal, creando un califato con toda esa extensión de territorio y que si es posible incluya Mar del Plata. Ay, Dios mío, con lo que hay que convivir, lo difícil que es todo esto, ¿no? Lo complejo que esté tan arraigado ese tipo de relato y que se lleve a convicciones extremas, que por otra parte está diseminado en todo el mundo. Sí, mira, más que nada lo que podemos hacer es decir que de los 1.600 millones de musulmanes de fieles que hay en el mundo, una minoría piensa así, pero que no es una minoría pequeña. Una minoría podría llegar a ser el 10%, según muchos especialistas, que piensan con estas variables que te acabo de explicar y otras más. Ahora, ¿cuántas de estas personas están dispuestas a, para imponer esa verdad, utilizar la fuerza física, haciendo un atentado, matando personas que no sean musulmanes o incluso musulmanes? Bueno, la minoría, menos del 1%. Lo que pasa es que son mucha cantidad de personas Claro. y hoy en día la inmensa mayoría de atentados terroristas en el mundo lo hacen personas que dicen representar a la única verdad. Ujú. Bien, de la situación actual y presente, con las fuerzas, con la FDI que sigue actuando intensamente en Gaza y con tantas vidas, a mí me parte el alma, de gente joven que integra ese ejército de reserva, que es un ejército de leva popular, cosa que prácticamente se ha perdido en buena parte del mundo, ¿no? ¿Cómo es, si nos podés contar, el día a día por detrás, el día a día del dolor de los que están esperando a aquellos que fueron al frente? Mira, te voy a dar un ejemplo de un soldado que fue degollado por el Hamas y Mm. no encontraban el cuerpo y la fuerza de seguridad recuperó su cabeza. Y el padre en un discurso, en, habló al mundo y al pueblo de Israel agradeciéndole a los soldados por haber recuperado la cabeza de su hijo que había quedado dentro de la franja de Gaza. Ese tipo de noticias y de información, lamentablemente, es día a día. Mm. Eh, la verdad es que la población de Israel todavía está tan traumada y tan dolida por la invasión a sus fronteras y por la violación de sus mujeres y por la cantidad de rehenes que se llevaron que va a ser difícil, creo yo,
superarlo con facilidad y creo, me atrevo a decir que esto va a ser un trauma que va a perdurar durante muchos años. Mm. Todas personas que fomentaban que se podía dialogar con los palestinos, que se podía llegar a un acuerdo con los palestinos y que había gente de paz entre el pueblo palestino, hoy en día ese tipo de mensaje es mucho menos popular. Mm. Bueno, de hecho vi el otro día una canción o dos jóvenes que hacen un rap en donde, que no sé, creo que tiene como 10 millones de descargas. Harbu Darbu. Exactamente. Me parece que eso expresa mejor que cualquier crónica ese sentimiento que hay hoy, que es un sentimiento de ira, que es un sentimiento, lo voy a decir así, de legítima ansiedad de venganza, ¿no? Sí, el problema que hay es que mientras que eso ocurre, la parte de portavoces de la comunidad internacional no reconocen que Israel tenga derecho a defenderse. Mm, Entonces, tú imagínate, van a acusar a Israel de genocidio, incluso si hay un enfrentamiento bélico y mueren 10 palestinos, también van a decir que se les hace genocidio. Entonces, yo cuando en general alguien me dice Israel hace genocidio, yo escucho ese tipo de argumento, incluso cuando es un enfrentamiento entre dos milicias mm. y mueren 10 personas, también es un genocidio. Entonces, yo no entiendo cuál es ese tipo de pensamiento, porque tú imagínate que si tú durante años te educaron que el judío es malo, porque has mamado antisemitismo en tu educación, y tú te gustaría hacer un genocidio hacia los judíos porque consideras que no tienen derecho a existir o tener un entidad independiente, tú te piensas que todos los demás son igual a tú. O sea que todos son iguales a ti. Entonces, si tú fomentas genocidio, piensas que todo eres como tú. Bueno, no todos son como tú. O sea, no todos son, no sé, son el presidente, el ex vicepresidente de España, Pablo Iglesias, que recibe dinero de Irán y que fomenta el asesinato de los judíos en su estado independiente. Él, que recibe dinero de un país yihadista, piensan que todos tienen los valores morales de él. En general, las fuerzas que quieren la destrucción del pueblo judío, que niegan el derecho del pueblo judío a su defensa, son bastante reconocibles, Mm, Jacobo. sí. Son en general personas de extrema izquierda, en algunos casos de izquierda, que tienen un ADN antisemita. La inmigración musulmana de Europa también fomenta el mismo tipo de discursos y algunos medios de comunicación, por ejemplo, los medios de comunicación de España en general, Mm. y están bastante infectados de un antisemitismo que forma parte de ADN de su educación. Sí, bueno, la cobertura europea en general es bastante maliciosa. Yo le he escrito, es que, qué sé yo, eso lo hago casi, no es de periodista, es más de lector. Cuando te dicen, bueno, la cantidad de víctimas en la Franja de Gaza es tal número, el número se los dio jamás. Digo, ¿cuál es la credibilidad de eso? ¿Dónde está verificado? Tan amantes que son del doble chequeo, ¿no? Es muy No, y cierto. además ningún periodista, por ejemplo, español, entra dentro a verificar si eso es verdad, sino que repite lo que le dice el Hamas. Y además consideran que la cantidad de muertos es lo que establece cuando alguien es agresor o no agresor. O sea, según esa lógica surrealista, los nazis para los medios de comunicación españoles eran los buenos y Mm, porque murieron mucho más alemanes que europeos e ingleses, por ejemplo, en la ujú. Segunda Guerra Mundial. Entonces, como murieron más alemanes, supuestamente son las víctimas. Bueno, la lógica de los medios de comunicación españoles y de otros medios de comunicación en general está bastante supeditado a varios problemas. Primero, que piensan que el conflicto palestino-israelí es un conflicto por tierras, que es una forma bastante primitiva de ver el conflicto, Mm, y también piensan que los judíos no tienen derecho a defenderse. Entonces, imagínate un ejército otra vez. Yo viviendo en España o viví en España, conociendo bien el ejército español. El ejército español, si tiene que lidiar con lo que vive Israel, de tener que combatir casa por casa y túnel por túnel, y con terroristas que se esconden adrede detrás de civiles, el ejército español es una masacre general porque no sabe combatir en ese territorio. Y de mm. hecho, no hay ningún ejército occidental que haya estado en la misma capacidad de situación que el ejército de Israel, que haya tenido tan pocas bajas relativas entre civiles y militares. Para que tengas una comparación, el ejército de los aliados norteamericano-británico en Irak, cada militar que mataba 4 civiles de forma inocente. 4-1 era la relación. Y acá en la Franja de Gaza es 1-1.
es difícil porque son seres humanos y vidas que se pierden, Ujú. pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un grupo yihadista que se esconde adrede detrás de civiles y que viola constantemente la ley internacional, y yo aconsejaría a personas de países que saben combatir peor que el ejército de Israel, que mantengan un poco la cordura y que revisen un poco los números, porque si no, a la larga, y quedás retratado como lo que eres, o bien o un irresponsable mediático, o bien un antisemita. Sí, probablemente una ajustada combinación de ambas situaciones en líneas generales. Bueno, como en cada ocasión, Gabriel, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, por el tiempo que nos dedicas. Muy amable. Un placer, gracias. Bueno, Gabriel Ventasgal, periodista, él es israelí.